Estaba de pie junto a la mesa de la cocina, sosteniendo una fotografía de mi esposa, Laura, abrazando a mi hermano, Daniel. Su risa en esa imagen me cortó como un cuchillo. 30 años de matrimonio, y esto es lo que obtenía. Pero cuando le dije que lo sabía, simplemente se encogió de hombros. No debería importarte. Sonreí, le entregué el sobre y me fui. Su grito al abrirlo todavía resuena en mis oídos. Esto era solo el comienzo. Iba a obtener justicia para mí, y nadie me iba a detener. Antes de continuar, por favor, suscríbete al canal, y déjanos saber desde dónde nos escuchas en los comentarios. Estaba sentado en una mesa de la esquina en el restaurante tenuemente iluminado. El tintineo de las copas y las conversaciones murmuradas arremolinándose a mi alrededor como una niebla. La lluvia rayaba las ventanas, difuminando el brillo de neón del centro de la ciudad. Mis dedos tamborileaban el tallo de una copa de vino. La espera por Laura se alargaba más allá de su tardanza habitual. 30 años de matrimonio, y todavía le daba el beneficio de la duda. Tonto, tal vez. Entonces los vi. Al otro lado de la sala, en un reservado, escondidos bajo un aplique parpadeante, Laura se inclinaba hacia Daniel. Su mano descansaba en el brazo de él, su risa aguda y brillante, cortando el murmullo del restaurante. Mi hermano, con su sonrisa astuta y su chaqueta a medida, inclinó la cabeza más cerca, susurrando algo que hizo que los ojos de ella brillaran. Me quedé helado. La copa de vino tembló en mi mano. Una gota se derramó sobre el mantel blanco, extendiéndose como sangre. Había venido aquí para sorprenderla, para salvar una noche después de otro turno tardío en la oficina. En cambio, el sorprendido fui yo. Mi pecho se oprimió, cada respiración una lucha contra el peso de lo que veía. Solo se estaban poniendo al día. Daniel siempre había sido el encantador, el hermano al que había sacado de deudas, en el que confiaba. Pero los dedos de Laura se demoraron demasiado. Su sonrisa era demasiado íntima. Javier, su voz atravesó mi aturdimiento. Me había visto, su rostro cambiando del deleite a algo más duro, como una máscara encajando en su lugar. Daniel se reclinó, ajustándose el reloj. Una cosa llamativa que yo nunca podría permitirme. Laura, dije. Mi voz firme a pesar de la tormenta en mi interior. No esperaba verte aquí. Ella se deslizó fuera del reservado, alisándose el vestido. Oh, es solo Daniel. Ya sabes, poniéndonos al día. Su tono era ligero, pero sus ojos se desviaron hacia un lado. Un gesto que había ignorado durante años. Poniéndose al día, repetí, mi mirada pasando a Daniel. Él esbozó una sonrisa, pura apariencia y sin calidez. Qué bueno verte, Javier. Ha pasado tiempo, asentí, las palabras atascadas en mi garganta. El restaurante se sentía más pequeño, el aire espeso con el olor a ajo y traición. Me levanté, mi silla raspando contra el suelo. Los dejaré para que sigan. Javier, espera, comenzó Laura, pero ya me estaba moviendo. La copa de vino abandonada, su mancha una acusación silenciosa. La lluvia me golpeó la cara cuando salí por la puerta, el frío atravesando mi delgada chaqueta. Mi reloj me llamó la atención, detenido, las manecillas congeladas a las 7:43. El tiempo mismo parecía burlarse de mí. En mi coche, el motor zumbaba, pero no conduje. La lluvia golpeaba el parabrisas. Cada gota una pregunta. ¿Cuánto tiempo llevaba esto? ¿Había estado ciego? ¿O habían sido tan buenos ocultándolo? Mi mano rozó un viejo sobre en el asiento del copiloto. Un regalo de Laura de hacía años. Una nota de amor dentro. Ahora se sentía como una reliquia de una vida que ya no existía. Agarré el volante, mis nudillos blancos. Había construido todo para ella, nuestro hogar, nuestra vida. Y Daniel, el hermano al que había apoyado en sus fracasos, estaba sentado allí con ella, riendo. La imagen ardía, pero la duda me asaltaba. ¿Fue solo un momento o algo más? Necesitaba saber, necesitaba recordar quiénes éramos antes de esto. La lluvia no había cesado, martilleando el techo de nuestra casa en las tranquilas afueras de la ciudad. Estaba sentado en la oscura sala de estar. La única luz provenía de una lámpara parpadeante que Laura siempre odió. Un álbum de fotos yacía abierto en mi regazo.
sus páginas pesadas con recuerdos que ya no estaba seguro de querer. La escena del restaurante se repetía en mi mente. La risa de Laura, la sonrisa de suficiencia de Daniel, el vino manchando el mantel. Mi café se había enfriado, pero no me importaba. Pasé una página. Allí estábamos más jóvenes, de pie frente a nuestra primera casa. Una pequeña vivienda que habíamos pintado nosotros mismos. Laura llevaba mi vieja camisa de franela, sonriendo con la cara salpicada de pintura. Había trabajado turnos dobles para poder pagar ese lugar, volviendo a casa para encontrar su risa, su calidez. ¿Cuándo había cambiado eso? ¿Cuándo sus sonrisas se volvieron afiladas? Sus palabras cortantes. Otra foto. Nuestra boda. Su velo atrapando la brisa. Le había prometido todo y lo intenté. Noches en la oficina, haciendo números para comprarle los pendientes de diamantes que quería. La casa más grande que se merecía. Me lo había agradecido, con sus brazos alrededor de mi cuello. Pero con el tiempo, esos momentos se desvanecieron. Esta vida es tan pequeña, Javier dijo una vez, mirando por nuestro nuevo gran ventanal. Pensé que se refería a la vista. Pasé otra página y una carta se deslizó, sus bordes amarillentos. Su caligrafía, tan familiar, me devolvía la mirada. Javier, eres mi héroe. Siempre. La palabra dolía. Un cruel contraste con la mujer que me había despreciado esta noche. Arrugué el papel, su leve perfume, su perfume, aferrándose a mis dedos. Cayó en la papelera con un golpe sordo. La casa estaba demasiado silenciosa. El tic-tac del reloj de pared era el único sonido. Había sacrificado sueños por ella. Viajes a la costa. Un barco que había dibujado en mi mente. ¿Para qué? Para verla inclinarse hacia Daniel. Para sentirme como un extraño en mi propia vida. También había confiado en él. Pagué su universidad cuando suspendió. Le presté dinero cuando sus negocios seguros fracasaron. Siempre había sido el encantador, el que se salía con la suya. No esta vez. Me levanté, caminando por la habitación. El álbum yacía abierto. Un pasado congelado burlándose del presente. La frialdad de Laura había crecido con los años. Sus quejas más agudas. Sus ojos siempre buscando algo más. Pensé que era mi culpa. Que no era suficiente. Ahora me preguntaba si era ella o él. La lluvia amainó. Ahora una llovizna, pero mis pensamientos corrían. No podía seguir dudando. No podía dejar que esto me consumiera. Necesitaba respuestas, no recuerdos. La carta en la basura se sentía como una línea trazada entre quién era y quién necesitaba ser. Saqué mi teléfono del bolsillo, desplazándome por los contactos. Había un nombre que no había llamado en años, alguien que podía desenterrar la verdad. Mi pulgar se cernió sobre la pantalla, el tic-tac del reloj sonando más fuerte en mis oídos. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de mi oficina, un espacio reducido en el centro de la ciudad donde había pasado décadas equilibrando libros y sueños. La lluvia golpeaba la ventana, un ritmo constante para mis pensamientos acelerados. El restaurante, la mano de Laura en el brazo de Daniel, el reloj detenido, todo daba vueltas en mi cabeza. No podía dejar de verlo. No podía ignorar la duda. Mi escritorio estaba lleno de libros de contabilidad. Pero hoy, los números no significaban nada. Saqué mi teléfono, buscando un nombre que no había usado en años. José Campos, un detective privado que había conocido durante un caso de fraude en el trabajo. Brusco, fumador empedernido, pero agudo. Mi pulgar vaciló. Llamarlo significaba cruzar una línea, admitir que no confiaba en mi esposa, en mi hermano, pero permanecer en la oscuridad era peor. Marqué. ¿Campos? Respondió una voz ronca, atravesando la estática. José, soy Javier Reyes. Necesito su ayuda. Mi voz era firme, pero mi pulso no. Javier, ha pasado tiempo. ¿Qué pasa? Su tono era casual, pero oí el crujido de una silla. El cambio a la atención. Necesito que investigue a alguien. Discretamente. Tragué saliva. Las palabras pesadas. Mi esposa, Laura. Una pausa. Luego un silbido bajo. De acuerdo. Nos vemos en la cafetería de la Quinta en 1 hora. Traiga lo que tenga. Colgué.
mi mano temblando. De mi cartera, saqué una foto de Laura sonriendo, de hacía años, antes de que su calidez se convirtiera en hielo. La miré fijamente, luego la deslicé en un sobre, el mismo del coche de anoche. Se sentía más pesado ahora. Un peso de intención. La cafetería olía a café y a grasa, sus ventanas empañadas por la lluvia. José estaba sentado en un reservado de la esquina, su abrigo húmedo, una colilla apagada en un cenicero. Asintió mientras me sentaba frente a él, sus ojos escrutándome como si yo fuera una prueba. Suéltelo todo, Javier dijo, bebiendo café solo. ¿Qué ha hecho ella? Deslicé el sobre por la mesa. La vi con mi hermano Daniel. Demasiado cerca. Necesito saber qué está pasando. José abrió el sobre, mirando la foto. ¿Es ella? Asentí. La guardó. No será barato, pero encontraré lo que haya. ¿Algo más que deba saber? Son listos, dije. Mi voz baja. Daniel siempre ha sido escurridizo. Y Laura, ella no es quien era. José gruñó, anotando algo. Deme una semana. Desenterraré lo que esconden. Se levantó, dejando unos billetes sobre la mesa. Mantenga la calma, Javier. No los ponga sobre aviso. De vuelta en mi oficina, guardé el sobre bajo llave en el cajón de mi escritorio. Su presencia, una promesa silenciosa. La lluvia afuera no había amainado, reflejando la tormenta en mi pecho. Miré mi reloj, todavía detenido, un recordatorio del momento en que todo cambió. ¿Qué encontraría José? ¿Una aventura? ¿Algo peor? La verdad se sentía como una cuchilla, afilada y cercana, pero no podía detenerme ahora. En mi coche, con el motor al ralentí, miré la ciudad borrosa por la lluvia. Una semana, había dicho José. 7 días hasta que la verdad llamara a la puerta. Agarré el volante, preguntándome si estaba listo para lo que pudiera traer. La lluvia se deslizaba por el parabrisas mientras me detenía frente al achaparrado edificio de ladrillo en el casco antiguo de la ciudad, el tipo de lugar que olía a papel húmedo y malas decisiones. La oficina de José Campos estaba en el segundo piso, subiendo una escalera que crujía como si guardara rencores. Mi abrigo estaba empapado cuando llegué a su puerta. El peso de la última semana más pesado que el clima. Había contratado a José para investigar a Laura y Daniel. Y ahora, con su llamada de esta mañana, me preparaba para respuestas que no estaba seguro de querer. Dentro, la oficina era un desastre. Montones de archivos se tambaleaban sobre un escritorio. Una cafetera siseaba en la esquina, y una sola bombilla proyectaba sombras sobre el rostro curtido de José. Se reclinó en su silla, con las botas apoyadas en una caja, y deslizó una delgada carpeta por el escritorio. Aquí tienes lo que tengo hasta ahora, Javier. La abrí, mis manos firmes, a pesar del nudo en mi estómago. Páginas de notas a máquina, marcas de tiempo, ubicaciones. Laura y Daniel se habían reunido 3 veces esta semana, 2 veces en una cafetería cerca del apartamento de él, una vez en un hotel del centro. Mi mandíbula se tensó mientras leía, las palabras volviéndose borrosas. Una cafetería, un hotel, lugares a los que nunca me habían invitado. Las fotos están al final, dijo José. Su voz áspera pero no cruel. Encendió un cigarrillo, el humo enroscándose como mis pensamientos. Pasé a las imágenes, granuladas pero lo suficientemente claras. La mano de Laura en el brazo de Daniel, su cabeza inclinada en una carcajada. Daniel, sonriendo con suficiencia, su reloj brillando bajo las luces de la cafetería. Mi hermano, a quien había sacado de deudas más veces de las que podía contar. Sentado demasiado cerca de mi esposa. Cerré la carpeta, mis dedos presionando con fuerza el borde. Esto es todo. Mi voz era baja, pero llevaba la ira que había mantenido a raya. José se encogió de hombros, exhalando humo. Es un comienzo. Son cuidadosos, pero no lo suficiente. Puedo seguir investigando. Hizo una pausa, golpeando la ceniza en una bandeja. Hay algo más. Aún no está en el informe. Daniel tiene negocios que no cuadran. Podría ser más grande que una aventura. ¿Más grande cómo? Me incliné hacia adelante, mi pulso acelerándose. Hizo un gesto con la mano. Dame unos días.
Es turbio, pero podría ser un problema. Sus ojos se encontraron con los míos, firmes. ¿Estás seguro de que quieres el cuadro completo? Asentí, aunque se me hizo un nudo en la garganta. Todo, sin importar qué. José gruñó, anotando algo. De acuerdo. Llamaré cuando tenga más. Se levantó, señalando que la reunión había terminado. Guardé la carpeta en un viejo sobre, el mismo del coche, ahora un recipiente para mi vida desmoronada, y me fui, la lluvia más fría contra mi piel. De vuelta en casa. La casa estaba a oscuras. Laura fuera, en algún lugar que no se había molestado en mencionar. Me senté en la mesa de la cocina, el sobre frente a mí, su contenido una acusación silenciosa. El reloj de la pared hacía tic-tac, cada segundo un recordatorio del tiempo que se escapaba. Había pagado el apartamento de Daniel, sus segundas oportunidades, y esta era mi recompensa. La risa de Laura en esas fotos cortaba más profundo que sus mentiras, pero la insinuación de José sobre los negocios de Daniel persistía, una sombra que no podía sacudirme. ¿Qué más estaban escondiendo? Necesitaba saberlo. Y pronto. La lluvia se había convertido en una llovizna cuando llegué de nuevo a la oficina de José, 3 días después de nuestra última reunión. Las calles de la ciudad brillaban bajo cielos grises. La ciudad tan inquieta como yo. Mis manos agarraban el volante, el sobre de la última vez ahora más pesado con lo que había leído. Laura y Daniel reuniéndose en secreto, riendo como si yo no existiera. La llamada de José esta mañana había sido breve. Tengo algo que necesitas ver. No estaba seguro de estar listo, pero aparqué y subí las familiares escaleras chirriantes. La oficina de José no había cambiado. El mismo desorden, el mismo olor a café rancio, la misma luz tenue que hacía que todo pareciera una confesión. No perdió el tiempo, empujando una nueva carpeta hacia mí mientras me sentaba. Echa un vistazo, dijo, su voz ronca, un cigarrillo ya ardiendo entre sus dedos. La abrí y la primera foto golpeó como un puñetazo. Laura y Daniel en el coche de él. La mano de ella sobre la de él. Sus rostros juntos, capturados en un momento que no era para mí. Otra toma. Ellos fuera de un hotel. El brazo de Daniel alrededor de su cintura. Mi pecho se heló. Cada imagen tallando lo último de mis dudas. 30 años de matrimonio reducidos a pruebas granuladas de traición. Hay más, dijo José, observándome. Daniel no solo está jugando con tu esposa, tiene algo más entre manos. Algo que podría hundirlo por completo. Levanté la vista, mis dedos todavía en las fotos. ¿Qué es? José se reclinó, exhalando humo. Aún no estoy seguro. Parece que está metido en algunos negocios turbios. Dinero moviéndose donde no debería. Estoy cerca, pero es complicado. Si tengo razón, esto podría arruinarlo. Hizo una pausa, sus ojos entrecerrándose. ¿Quieres que siga presionando? Sí, dije. Mi voz plana pero firme. Lo necesito todo. Él asintió, garabateando algo en una libreta. De acuerdo, pero este tipo de suciedad no es solo personal. Podría ser peligrosa. Deslizó las fotos de nuevo en la carpeta. Tienes dinamita en las manos, Javier. Guardé las fotos en el sobre, sus bordes gastados por el manejo. Mis manos temblaban, no de miedo, sino de una rabia que no me había permitido sentir hasta ahora. La sonrisa de Laura en esas fotos no era la que había amado. Era calculada, cruel. Y Daniel, que se burlaba de mi trabajo aburrido mientras yo lo sacaba de apuros, había cruzado una línea que no podía perdonar. Salí de la oficina de José, la lluvia arreciando de nuevo, tamborileando en el capó mientras conducía a casa. El sobre yacía en el asiento del copiloto, un compañero silencioso en lo que viniera después. En casa, extendí las fotos sobre la mesa de la cocina, cada una herida, pero también un arma. La advertencia de José sobre los negocios de Daniel resonaba. ¿Qué estaba escondiendo? Algo peor que una aventura. Me serví un café, intacto, y miré las imágenes. El reloj hacía tic-tac, constante, mientras mi mente daba vueltas. No los confrontaría. Aún no. Necesitaba un plan. Algo lo suficientemente afilado como para cortar sus mentiras. La lluvia rayaba el parabrisas de mi coche aparcado.
las luces de la calle proyectando reflejos fracturados sobre el cristal. Estaba sentado en la tranquilidad de las afueras de la ciudad, a una cuadra de casa. El sobre con las fotos de José, en el asiento a mi lado. Las imágenes ardían en mi mente. La mano de Laura en la de Daniel, su risa compartida, una traición más afilada que cualquier cuchillo. Pero la advertencia de José sobre los negocios de Daniel había cambiado algo en mí. No se trataba solo de una aventura. Había más, y lo encontraría. Saqué una libreta de la guantera. Mi bolígrafo arañando notas rápidas y deliberadas. Fotos, pruebas, momento oportuno. Un escándalo sería fácil. Irrumpir, gritar, verlos retorcerse. Pero eso era débil, fugaz. Quería justicia, no caos. Algo que los golpeara donde dolía, algo que no pudieran esquivar. Mi aliento empañaba el aire. La calefacción del coche llevaba mucho tiempo muerta. El reloj del salpicadero marcaba las 11:17 de la noche. Cada tic-tac, un recordatorio de que el tiempo era mío para manejarlo. Hojeé las fotos de nuevo, mis dedos fríos. La sonrisa de Laura, que una vez fue mi ancla, ahora se burlaba de mí. La sonrisa de suficiencia de Daniel, la misma que había usado cuando pedía dinero prestado que nunca devolvía, alimentaba mi resolución. Pensaban que yo era predecible, un contable aburrido al que podían engañar. Estaban equivocados. El sobre se sentía más pesado, su contenido un mapa hacia su caída. Garabateé otra nota. Aniversario. Nuestro 30º aniversario era en unas semanas, una fecha que Laura ya había planeado celebrar con una cena en casa. Había invitado a Daniel, por supuesto, su excusa familiar tan delgada como la lluvia de afuera. Esa cena podría ser mi escenario, un momento para volver sus mentiras en su contra. ¿Pero cómo? Las fotos eran un comienzo, pero la insinuación de José sobre los secretos de Daniel prometía algo más grande. Necesitaba esa pieza, algo innegable. Guardé el sobre en la guantera, su presencia un voto silencioso. Mi mente corría, uniendo fragmentos. La codicia de Daniel, la fría ambición de Laura. Construyeron esta traición juntos. Había sido su tonto, pero ya no. El plan que se formaba en mi cabeza era arriesgado, una cuerda floja sobre un abismo, pero la caminaría. Tenía que hacerlo. La lluvia amainó, dejando solo goteos en el parabrisas. Arranqué el coche. El motor zumbó, estabilizando mi pulso. Mientras entraba en nuestro camino de entrada, la casa se cernía oscura. Laura dormida o fuera. El reloj del pasillo estaría haciendo tic-tac cuando entrara, contando hacia el aniversario. Usaría cada segundo, cada trozo de prueba para construir algo de lo que no pudieran escapar. Mi mano descansaba sobre la guantera. El sobre dentro una promesa de lo que estaba por venir. El comedor brillaba con la luz de las velas. La mesa puesta con la vajilla que no habíamos usado en años. La lluvia repiqueteaba contra las ventanas de nuestra casa en la ciudad. Un suave redoble para la tensión que se enroscaba en mi pecho. Me ajusté la corbata. El espejo reflejaba a un hombre que apenas reconocía. Pelo canoso. Ojos firmes. Un extraño para el tonto que confió en Laura durante 30 años. Esta noche era nuestro aniversario. Un hito que ella había insistido en celebrar. Y yo seguí el juego, sabiendo que este era mi escenario. Laura entró de repente. Su vestido burdeos aferrándose a ella como una segunda piel. Su sonrisa tan pulida como la platería. Todo se ve perfecto, Javier dijo. Su voz melosa, pero sus ojos se dirigieron a la puerta. Daniel venía, por supuesto, su excusa familiar tan delgada como la niebla de afuera. Asentí, mi rostro una máscara, y serví el vino, observando cada uno de sus movimientos. El reloj de la repisa hacía tic-tac. Cada segundo una cuenta atrás. Había pasado semanas construyendo mi plan, el sobre con las pruebas escondido en mi oficina. Pero esta noche no era para la confrontación. Aún no. Necesitaba ver hasta dónde llegaría. Nos sentamos. El aire espeso con su perfume y mi sospecha. Levantó su copa, su pulsera brillando. Por nosotros dijo, su tono una actuación. 30 años de amor. 30 años repetí. Mi voz baja, mis ojos fijos en los suyos. Su mano tembló solo por un momento mientras dejaba su copa.
Entonces lo vi, su otra mano deslizándose hacia su regazo, agarrando algo pequeño, polvoriento. Mi pulso se aceleró, pero mantuve mi rostro neutral, bebiendo mi agua en lugar del vino. Se giró para ajustar una servilleta, y en esa fracción de segundo, sus dedos se movieron sobre mi copa, un polvo fino cayendo en el tinto. Mi estómago se retorció, pero no me inmuté. ¿Veneno? ¿Un sedante? No lo sabía, pero la traición ardía más caliente que nunca. Me creía ciego, un peón en su juego con Daniel. Sonreí, deslizando la copa a un lado, intacta. No tengo sed esta noche, dije. Mi tono ligero. Pero sus ojos se abrieron de par en par. Una grieta en su fachada. ¿Postre? Preguntó demasiado rápido, levantándose para buscar una bandeja. Sus manos temblaban mientras cortaba el pastel, el cuchillo captando la luz como una advertencia. Me recliné, el tic-tac del reloj sonando más fuerte en mis oídos. Se estaba desmoronando, y ni siquiera había mostrado mi mano. La lluvia afuera se hizo más pesada. Una cortina entre este momento y la verdad que pronto desvelaría. La cena se alargó, su charla trivial un escudo desesperado. Respondí escasamente, mi mente en el sobre, las fotos, los informes. ¿Qué había planeado con ese polvo? ¿Era Daniel parte de ello? Necesitaba más y lo conseguiría. Mientras ella recogía los platos, me levanté, rozándola al pasar hacia el pasillo. El reloj dio las 10. Su campanada una señal. Miré hacia atrás, su silueta enmarcada por la luz de las velas, y pensé en las pruebas que esperaban en mi oficina. La verdadera celebración estaba por llegar. La luz de la mañana se filtraba por las persianas de mi oficina, un rincón estrecho del centro de la ciudad donde los números una vez definieron mi vida. La lluvia golpeaba la ventana, más suave ahora, un susurro en comparación con la tormenta de anoche. La cena de aniversario se repetía en mi mente. La mano temblorosa de Laura, el polvo en mi vino, sus ojos moviéndose como un animal acorralado. Me senté en mi escritorio, el sobre con los informes de José frente a mí, su peso, una promesa de justicia. Lo abrí, extendiendo el contenido sobre el escritorio. Fotos de Laura y Daniel, sus momentos robados capturados con detalle granulado, notas a máquina sobre sus reuniones. La críptica advertencia de José sobre los negocios de Daniel. Añadí las mías. Una cronología, meticulosa, cada dato un paso en su traición. Mi bolígrafo se movía con precisión, etiquetando, organizando, construyendo un caso tan hermético como los libros de contabilidad que había equilibrado durante décadas. Esto no era rabia, era cálculo. La carpeta que preparé era gruesa ahora, sus páginas un arma. Había considerado confrontarlos anoche, dejar que la verdad se derramara sobre el pastel y las velas, pero eso era demasiado fácil. Negarían, desviarían la atención, lo volverían en mi contra. No, necesitaba algo innegable, un momento que los desnudara por completo. La cena de mañana con Daniel y su esposa Sofía era mi oportunidad. Sofía también merecía saberlo, había estado tan ciega como yo. Cogí el teléfono, marcando su número. Sofía, soy Javier, dije cuando respondió, su voz vacilante. ¿Puedes venir a cenar mañana a nuestra casa? Es importante. Una pausa, luego, ¿está todo bien? Su tono era tenso, como si presintiera algo. Solo bendije, manteniéndolo vago. A las 7. Ella aceptó, y colgué, mis dedos tamborileando sobre el escritorio. La presencia de Sofía cambiaría la dinámica. Haría que Daniel se retorciera. Guardé la carpeta en el sobre, sellándolo con cuidado, y lo deslicé en un cajón con llave. El reloj de la pared hacía tic-tac, constante. Un recordatorio de que el tiempo era mi aliado. Me recliné, el ritmo de la lluvia sincronizándose con mis pensamientos. Laura pensó que podía engañarme, deslizando polvo en mi copa, interpretando a la esposa devota. Daniel, con su encanto astuto y sus negocios turbios, se creía intocable. Se habían burlado de mi vida tranquila, mi trabajo estable, pero me habían subestimado. Esta carpeta, este plan, era mi respuesta. La oficina se sentía más pequeña,
el aire pesado con propósito. Me levanté, cogiendo mi abrigo, la ausencia del sobre en mi mano un voto silencioso. Mañana, lo llevaría a la cena. Dejaría que su contenido hablara cuando fuera el momento adecuado. Mientras cerraba la puerta con llave, el reloj marcaba el final de la tarde. La lluvia ahora una llovizna débil. Salí, mi mente ya en la mesa, imaginando sus caras cuando la verdad golpeara. El comedor era un escenario, su larga mesa puesta con manteles impecables y copas relucientes, el aroma de hierbas asadas mezclándose con el aire húmedo de la lluvia exterior. Me movía por nuestra casa en la ciudad con propósito, arreglando platos, sirviendo vino, cada acción un paso hacia el ajuste de cuentas. Esta noche no era solo una cena, era el momento que había estado construyendo. El sobre en el bolsillo de mi chaqueta, una bomba de tiempo. Laura, Daniel y Sofía estarían aquí, y yo estaba listo. Laura entró primero, sus tacones resonando en la madera, su sonrisa tan frágil como las hojas de otoño esparcidas afuera. «Te has lucido», Javier dijo. Su voz demasiado brillante, sus ojos evitando los míos. Asentí, observándola ajustar una servilleta, sus dedos inquietos. No sabía que había visto el polvo anoche. No sabía que la carpeta en mi oficina guardaba sus secretos. Daniel llegó después, su risa resonando mientras se quitaba el abrigo. Javier, viejo amigo. Tirando la casa por la ventana dijo, dándome una palmada en el hombro. Sus ojos, sin embargo, recorrieron la habitación, deteniéndose en Laura un instante demasiado largo. Le serví vino, mi rostro neutral, el peso del sobre anclándome. Sofía le siguió, su rostro pálido, su saludo silencioso. Agarraba su bolso como un salvavidas, su mirada yendo de Daniel, y luego apartándose. Nos sentamos, el reloj de la repisa haciendo tic-tac, su ritmo un pulso bajo la charla trivial. Laura hizo de anfitriona, su risa forzada, su mano rozando la de Daniel al pasar el pan. Sofía apenas habló, su tenedor raspando su plato, sus ojos saltando entre ellos. Lo observé todo, mi silencio deliberado, mi vino intacto, la lluvia afuera tamborileaba. Un telón de fondo constante para la tensión que se apretaba cada vez más. Por la familia, dijo Daniel, levantando su copa, su sonrisa amplia, pero su voz afilada. Y por Javier, por recibirnos. Familia, repetí, mi tono uniforme, mis ojos en Laura. Se congeló, su copa a medio camino de sus labios. Luego forzó una sonrisa. La mano de Sofía se apretó en su servilleta, sus nudillos blancos. El momento quedó suspendido, el tic-tac del reloj más fuerte en la pausa. Laura lo rompió, su voz aguda. Javier siempre ha sido bueno uniéndonos, ¿verdad? Extendió la mano para coger la mía, pero me aparté, sirviendo más vino en su lugar. Daniel se rió, ajeno, pero los ojos de Sofía se encontraron con los míos, interrogantes, asustados. No sabían lo que yo tenía. No sabían el contenido de la carpeta. Fotos, informes, pruebas. Esperaban para desenmascararlos. La cena se alargó, cada bocado una cuenta atrás. Me levanté para recoger un plato, mi mano rozando el sobre en mi bolsillo. Era hora. Lo puse sobre la mesa, su superficie lisa atrayendo todas las miradas. Pero no lo abrí. Aún no. El postre pronto, dije. Mi voz tranquila, mi mirada recorriéndolos. El reloj dio las 11, su campanada cortando el silencio. La sonrisa de Laura vaciló. La mandíbula de Daniel se tensó y la respiración de Sofía se contuvo. Me recliné, el sobre intacto, mi mente en el momento que elegiría para atacar. El comedor era una olla a presión, el aire espeso con verdades no dichas y el agudo sabor del vino. La lluvia golpeaba las ventanas de nuestra casa en la ciudad, un ritmo implacable que coincidía con el pulso en mis sienes. La risa forzada de Laura cortaba el tintineo de la cubertería. Las bromas de Daniel caían en saco roto, y el silencio de Sofía gritaba más fuerte que las palabras. Me senté a la cabecera de la mesa, el sobre en mi bolsillo un peso ardiente, mi calma una máscara perfeccionada durante semanas de planificación. El reloj de la repisa hacía tic-tac, cada segundo un paso hacia el abismo. Me levanté bruscamente,
mi silla raspando la madera. Todos los ojos se clavaron en mí. Los de Laura, recelosos. Los de Daniel, cautelosos. Los de Sofía, temerosos. Mi mano se movió hacia la carpeta de fotografías que había mantenido oculta, metida debajo de una servilleta. No hablé. No era necesario. Las imágenes se derramaron sobre la mesa. Una cascada de traición. Laura y Daniel en una cafetería. La mano de ella sobre la de él, fuera de un hotel, el brazo de él alrededor de su cintura. En su coche, sus rostros demasiado juntos. Las imágenes cayeron como golpes, silenciando la habitación. Laura se congeló, su copa temblando. El vino desbordándose por el borde. Daniel arrebató una foto, su mandíbula tensa, su encanto desmoronándose. La mano de Sofía voló a su boca, un sollozo ahogado escapándose. Los observé, mi rostro de piedra, mi corazón un horno, 30 años de matrimonio, innumerables favores a mi hermano, y esta era su gratitud. ¿Qué es esto, Javier? La voz de Laura era aguda, pero se quebró, sus ojos yendo hacia Daniel. ¿Me estás espiando? ¿Espiando? Dije, mi tono bajo, cortante. No fue necesario. No fueron exactamente discretos. Me incliné hacia adelante, mi mirada clavándola. Pensaste que no me daría cuenta. Daniel tartamudeó, sus manos jugueteando con la foto. Javier, vamos. No es lo que parece. ¿No es lo que parece? La voz de Sofía se rompió, cruda, sus ojos ardiendo hacia Daniel. Me mentiste. A nosotros. Empujó su silla hacia atrás, las lágrimas surcando su rostro. Los labios de Laura se curvaron. Un último intento de control. Esto no te concierne, Javier. No debería importarte. Sus palabras fueron una bofetada, pero no me inmuté. Había escuchado cosas peores en mi cabeza. Reviviendo su risa con Daniel, su polvo en mi vino. Metí la mano en el bolsillo, sacando el sobre. El mismo que había guardado notas de amor. Luego pruebas, ahora algo más. Su peso se sentía final. Una guillotina esperando caer. Lo deslicé ante Laura. Mis movimientos deliberados, mis ojos sin apartarse de los suyos. Ábrelo, dije. Mi voz firme, fría. Sus dedos vacilaron, suspendidos. Su respiración superficial. El reloj dio la medianoche. Su campanada. Una campana doblando a muerto. La lluvia rugía afuera, ahogando el silencio. La mano de Laura se movió hacia el sobre, sus ojos abiertos con algo parecido al miedo. El rostro de Daniel perdió todo color. Los sollozos de Sofía se hicieron más silenciosos, y yo permanecí impasible, mi mente en el grito que sabía que vendría. Esto era solo el comienzo de su ajuste de cuentas. El comedor era un campo de batalla sembrado de ilusiones destrozadas y vino derramado. Las fotografías yacían esparcidas por la mesa, sus superficies brillantes reflejando las acusaciones a la luz de las velas. La lluvia golpeaba las ventanas, un rugido furioso que igualaba el caos que se desarrollaba dentro de nuestra casa en la ciudad. Laura agarraba el sobre que puse ante ella, sus dedos temblando, sus ojos fijos en los míos. Daniel se desplomó en su silla, su habitual arrogancia desaparecida, mientras el rostro surcado de lágrimas de Sofía se apartaba de él con asco. El reloj de la repisa hizo tic-tac. Luego se detuvo, como si el tiempo mismo contuviera el aliento. Laura rasgó el sobre, el papel rompiéndose con un sonido como una herida. Un único documento se deslizó, su letra impresa una bomba silenciosa. Lo escaneó, su respiración entrecortada, y entonces gritó. Un sonido crudo y penetrante que atravesó la tormenta de afuera. El papel revoloteó hasta el suelo, y supe lo que había leído, un informe médico condenatorio, detallando una condición que Daniel conocía, una que le había transmitido en su imprudente aventura. No necesité nombrarla. Su pánico contaba la historia. ¿Lo sabías? Laura se abalanzó sobre Daniel. Su voz un gruñido. Lo sabías y no me lo dijiste. Se lanzó, empujándolo, sus uñas arañando su brazo. Daniel se encogió, sus manos levantadas, sus excusas incoherentes. Laura, yo no es así. Sofía se levantó, su silla volcándose, su voz temblando de rabia. Monstruo escupió a Daniel,
Luego se volvió hacia mí, sus ojos suplicantes. Javier, ¿por qué no me advertiste? Sus palabras dolieron, pero sostuve su mirada, inflexible. Te advertí esta noche, dije. Mi voz tranquila. Es definitivo. Eres libre ahora, Sofía. Ambos lo somos. Laura se dejó caer de rodillas, agarrando el documento, sus sollozos entrecortados. Javier, por favor, suplicó, su voz quebrándose. Podemos arreglar esto. Yo no. Quisiste cada elección, interrumpí. Mi tono de hielo, cada mentira, cada traición. Tú y Daniel eligieron esto. Di un paso atrás, mi sombra cayendo sobre la mesa. Ya no son mi problema. La cabeza de Daniel cayó, sus manos agarrando el borde de la mesa, sus nudillos blancos. Javier, soy tu hermano, murmuró. Una súplica desesperada. Somos familia. La familia no hace esto, dije, dándome la vuelta. Las fotografías crujieron bajo mi zapato. Un final apropiado para su farsa. Sofía huyó de la habitación, sus pasos resonando, y yo la seguí, dejando atrás los lamentos de Laura y el silencio de Daniel. Afuera la lluvia empapó mi abrigo, fría y purificadora. El reloj detenido permanecía en mi mente, un símbolo de la vida que estaba dejando. Caminé hacia mi coche, las luces de la calle borrosas por el aguacero. Mis pensamientos en la libertad que esperaba más allá de esta noche. El grito de Laura todavía resonaba en mis oídos. Pero no era mi carga. Había terminado de cargar con sus mentiras. El océano se extendía ante mi nuevo apartamento. Sus olas un pulso constante bajo un cielo libre de la lluvia interminable de la ciudad. Estaba de pie en la sala de estar, cajas a medio desempacar. El olor a aire salado mezclándose con pintura fresca. Habían pasado 6 meses desde aquella noche en el comedor, desde el grito de Laura y el colapso de Daniel bajo el peso de su propio engaño. Los papeles del divorcio, firmados en la oficina de un abogado con una mano más firme de lo que esperaba, fueron una victoria silenciosa, una línea trazada entre quién era y en quién me había convertido. Levanté una caja, sacando un viejo reloj, el mismo que se había detenido durante la confrontación. Le di cuerda, su tic-tac llenando la habitación, un sonido de renovación. El apartamento era pequeño, encaramado en la costa, muy lejos de la extensa casa que había construido para Laura. Pero era mío, cada rincón libre de su sombra, de sus mentiras. Puse el reloj en un estante, sus manecillas avanzando como yo. El pasado persistía, pero solo en fragmentos. Había renunciado a sueños por Laura, viajes al extranjero, un barco que había dibujado en mi mente, mientras ella se burlaba de mi pequeña vida. Daniel, con su encanto astuto y sus secretos más turbios, también se había burlado de mí, hasta que la verdad en aquel sobre lo desnudó. No sabía dónde estaban ahora, no me importaba. Su ruina fue obra suya, y yo me había marchado limpio. Salí al balcón, el rugido del océano una canción de posibilidad. Una libreta yacía sobre la mesa, llena de planes. Un viaje a Italia, un curso de fotografía, una vida que había pospuesto demasiado tiempo. Había pasado décadas equilibrando libros de contabilidad, equilibrando las necesidades de otros. Pero ahora, el libro mayor era mío. El sobre, una vez un recipiente para el amor, luego para las pruebas, había desaparecido, quemado en una hoguera hacía semanas, sus cenizas esparcidas como mi antigua vida. El sol se hundía, pintando las olas de oro. Pensé en Sofía, esperando que hubiera encontrado su propia paz. Pensé en el comedor, las fotografías, el momento en que recuperé mi dignidad. La justicia no era ruidosa. Era esto, estar aquí, libre. El reloj hacía tic-tac dentro, constante, y sonreí, mis dedos trazando una postal de Florencia que había colgado en la pared. Estaría allí pronto, el primero de muchos viajes. El océano susurraba, infinito, vivo. Me apoyé en la barandilla, mis hombros relajados, mi mente clara. El futuro estaba abierto, un horizonte que trazaría yo mismo. Volví a entrar. El ritmo del reloj, una promesa silenciosa. Mis pensamientos ya en el camino por delante, donde nadie podría traicionarme de nuevo. Si te gusta esta historia, por favor dale me gusta a este video. Suscríbete al canal
y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por tu atención.